Que Canarias es tierra de solidaridad y de eso damos muestra cuando se publican los datos de trasplantes en las islas. Solo en los 5 primeros meses de este año, en los hospitales públicos del Servicio Canario de Salud se han realizado 75 trasplantes, un 19% más que en el mismo periodo de 2018, cuando se registraron 63 trasplantes. De los 205 trasplantes de órganos realizados el año pasado, 156 fueron de riñón, 43 de hígado y 6 de páncreas. De este asunto vamos a hablar a continuación con Vicente Peña, que es coordinador regional de trasplantes. Señor Peña, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido un día más. Hola, buenos días. Muy buenos días, perdón. Bueno, con estos datos en la mano, los de los 5 primeros meses de este año 2019, ¿quiere decir esto que las previsiones de aquí a final de año pueden apuntar a un récord aquí en Canarias? Ojalá, ojalá. La verdad es que cuando hablamos de donación y trasplantes, pero específicamente de donación, es muy difícil o es incontrolable prever lo que va a ocurrir en los siguientes meses en este caso, porque digamos que, como digo, es una actividad que no es absolutamente controlable porque depende del número de personas fallecidas y eso obviamente no es controlable. Bueno, digamos que lo positivo es decir que hasta en estos primeros 5 meses del año pues tenemos buenos números, buenos resultados y ojalá, digamos que sería lo que es un deseo de que podamos seguir por este camino porque al final simplemente lo positivo es que podemos tratar a más pacientes que lo necesitan porque desgraciadamente el número de pacientes que necesitan un trasplante sigue aumentando, lógicamente, ¿no? O se sigue manteniendo al menos. Señor Peña, es una cuestión de comparativas, pero estábamos hablando de ese dato, 75 trasplantes, 19% más que el año pasado en estos 5 primeros meses del año. ¿Esto con respecto a otras comunidades es superior? ¿Estamos a la par con España, que en general es un país muy solidario? Bueno, como estás comentando, realmente estamos continuamente comparándonos con otros países del mundo y con otras comunidades del país especialmente y en este caso coincidiendo con el Día del Donante, que fue lo que celebramos el pasado 5 de junio, pues siempre se lanzan datos y son datos comparativos. En este caso, este año, pues nuestro incremento, digamos que está entre las comunidades de mayor incremento del país. Es un dato, como digo, positivo, que a lo mejor a final de año pues nos iguala otra vez a nuestros resultados de los últimos años o nos pone un poco por encima de la media nacional, como también fue el año pasado, o nos puede poner, unos años estamos por encima, otros años por abajo, pero digamos que nuestros datos generales siempre estamos en una situación adecuada para nuestra población y nuestra mortalidad. Bueno, de hecho, incluso para este año 2019 se hablaba de la puesta en funcionamiento del programa de trasplante cardíaco aquí en las islas en el segundo semestre de este año 2019. ¿Podrá ser una realidad, señor Peña, sobre todo para evitar que algunos canarios tengan que trasladarse a la península para un trasplante de corazón? Con seguridad, sí. Eso ya sí depende absolutamente de nosotros, de que podamos poner nuestros medios, la formación de nuestros profesionales, etcétera, y en eso estamos realmente y estamos seguros de que estaremos preparados. Después, como siempre, dependerá de que tengamos donantes, de los pacientes que incluyamos en lista de espera, pero estamos seguros de que vamos a estar preparados en este segundo semestre del año. No sabemos exactamente cuándo, por lo que les comento que es imposible establecer cuándo va a aparecer un paciente en lista de espera adecuado para cuando tengamos un donante también, valga la redundancia, adecuado para ese paciente que lo está esperando. Pero sí, con seguridad, en el segundo semestre del año estaremos preparados. Será crucial para los enfermos las personas que requieren un trasplante de corazón, les cambiará la vida totalmente a los que sean candidatos a recibirlo aquí en el archipiélago, ¿verdad? Absolutamente, es decir, el principal objetivo y lo que nos mueve en la puesta en marcha de cualquier programa sanitario, en este caso estamos hablando del trasplante cardíaco, es evitar, pues por decirlo así, esa factura o carga social que supone el tener que trasladarte tú, el trastorno para tu familia, siempre a un hospital en este caso de la península, normalmente de Madrid. Y eso es lo que vamos a intentar evitar con la puesta en marcha de un programa aquí, como ya tenemos programas de trasplante renal, de trasplante hepático, trasplante páncreas, como han comentado ustedes antes cuando dieron los resultados de estos primeros 5 meses, sí.
Bueno, siempre es positiva la solidaridad, señor Peña, pero también tenemos que hablar de ese índice de negativas por parte de algunas familias. Preocupó ya en el año 2017 cuando se estaba invirtiendo esa tendencia. ¿Sigue siendo así con los datos que te vienen manejando de este año 2019? Bueno, en lo que tenemos de 2019 prácticamente son el mismo índice de negativas familiares que tuvimos el año pasado, que ya el año pasado habíamos mejorado significativamente respecto, como estás comentando, de lo que nos había ocurrido en el año 2016, 2017. Ya en el 2018 descendimos nuestras negativas familiares, lo cual es un dato muy positivo, pero siempre nos gusta recordar que el índice de negativas familiares que tuvimos el año pasado y estos primeros 5 meses está en torno al 14-15%, es decir, que sigue habiendo un número de pacientes que fallecen, que lo han dicho en vida, o sus familias cuando los representan, en que deciden no a la donación. Y siempre nos gusta recordar que con solo una familia que nos diga que no, siempre hay una vida que no se va a poder salvar, o una vida que no se va a poder cambiar mediante un trasplante. Y también insistimos en recordar que esto es una cadena de solidaridad en que unas veces te toca dar y otras veces te toca recibir. No hay más que pues repasar otra vez los datos que comentaste al principio, que nosotros hicimos en Canarias pues unos 200 algo trasplantes de órganos. No estamos contando los tejidos, que también son casi el doble de pacientes que se recibieron un trasplante de tejido, y sin embargo solo extraordinariamente, 105 donantes. Eso significa que hay muchísimas más posibilidades de necesitar un trasplante a que tú puedas ser donante. Es decir, que a lo largo de tu vida o la vida de tu familia es más probable que tú estés a la espera de un trasplante a que tengas la posibilidad, que solo se da en muy pocas ocasiones, cuando falleces con unas características, falleces de una manera determinada y solo en esas ocasiones se te ofrece la donación, pues tienes muchas más posibilidades de estar a la espera de un trasplante. Y si otros no te dan cuando tú lo necesitas y tú no das cuando otros lo necesitan, pues nunca podemos tratar a las personas que lo van a necesitar, la redundancia otra vez, perdón. Quizá esto necesita un abordaje más concreto, más de información, de concienciación, sobre todo también porque nos encontramos con situaciones muy delicadas donde hay que informar a la familia tras el fallecimiento de una persona las probabilidades de que pueda convertirse en un donante. ¿Todavía hay ciertos mitos, ciertos prejuicios en este aspecto, señor Peña? Sí, siguen existiendo, pues, como comentas, mitos o ideas equivocadas sobre el respeto a la persona fallecida. Algunas personas se acogen o dan como excusa la religión, cuando prácticamente todas las religiones, prácticamente todas, no todas, pero prácticamente lo que hacen es, casi todas las religiones pues aman la vida, ¿no? Entonces promueven la donación de órganos y el trasplante porque todas aceptan el seguir viviendo mediante un trasplante. Entonces sí que es verdad que, aunque como digo, esa es la razón que nos dan en muchas ocasiones para negar la donación, otras veces lo que subyace es pues, lo que estás comentando de ese momento tan difícil que es cuando pierdes a una persona que quieres mucho y casi estás en shock y no sabes qué responder. Muchas familias vienen semanas o meses después comentando que en ese momento no pudieron decidir adecuadamente y que se arrepienten de esa decisión. Por eso insistimos siempre en que lo más sencillo es transmitir a las personas que te quieren, a tus familias, a tus amigos, que tú deseas ser donante, porque si tú ya en vida has transmitido ese deseo de ayuda, de solidaridad a los demás, prácticamente siempre se respeta. Digamos que lo que ocurre es que si no lo has transmitido y en ese momento cuando falleces, en ese, como decimos, situación de shock de la familia, pues ante la duda deciden que no, agarrándose a esos miedos, mitos que comentaban ustedes al principio, y insistir en que si uno desea ayudar a otras personas, que lo transmita a su familia, porque normalmente, prácticamente siempre, la familia lo respeta. Además de transmitirlo, también se puede uno hacer el carnet de donante o dejarlo escrito de alguna manera, hacer ese testamento vital de alguna manera. O sea que se puede incluso también dar un paso más allá y dejarlo por escrito, ¿no? Para que ya no haya ningún tipo de negativas. Sí, sí. Yo me gusta insistir, porque me gusta también insistir que las personas son, la gente es buena, como decía
la película de hace unos años. Es decir, si uno se lo transmite a su familia, ese deseo de ayudar a los demás está en todos y aflora en ese momento del fallecimiento si ya lo has transmitido antes. Pero si quieres estar un poco más seguro, digamos que dejar por escrito o dejar patente ese deseo, pues se puede, es fácilmente en cualquier página web de donación, en asociaciones de pacientes, pedir ese carnet de donante, que en realidad no tiene validez legal, pero digamos que es un paso más de cara sobre todo a tu familia, en el momento en que se le solicita los órganos y la donación a tu familia, el que tú tengas un carnet de donante, y sobre todo sí que tiene una validez legal absoluta y es de obligado cumplimiento todo lo que se deja por escrito en lo que denominamos el testamento vital, que en Canarias es la manifestación anticipada de voluntades, y que, como digo, pues es de obligado cumplimiento para todos los profesionales sanitarios. Si en ese documento se deja por escrito que uno quiere ser donante, tenemos que respetarlo. Bueno, pues y se respetará además. Pues ya tendremos tiempo, Vicente Peña, de volver a hablar, de hacer balance de este año 2019 y sobre todo de cuando se ponga en marcha en este segundo semestre del año ese programa de trasplantes cardíacos aquí en las islas, que será muy importante, será un hito para Canarias. Señor Peña, gracias, buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días, gracias.